Dios, quiero invitarle también a que vaya a su Biblia, a 1 Samuel, capítulo 22, amén. 1 Samuel, capítulo 22, vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo lo que hablaban se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por tu presencia en esta noche. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Dios mío, y que podamos atesorar esta palabra y podamos, Dios mío, avanzar y no retroceder y dar gloria a tu nombre de todas las cosas que vienen para los que creen, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vemos aquí David, no sé si algunos se acuerdan. David, antes de ser rey, fue siervo. Diga conmigo: antes de ser rey, fue siervo. David servía, y servía con fidelidad. Estaba consagrado a Dios, tocaba instrumento, cantaba, y lo hacía con lo mejor de su corazón. Y era tanto la intimidad que tenía con Dios, que la presencia de Dios estaba con él. Era tan fuerte la presencia de Dios, que cuando el rey Saúl estaba atormentado por los demonios, David tocaba el arpa y adoraba, y los demonios se tenían que ir. Amén. Y David, al tener esa comunión con Dios, que él había empezado a experimentar la relación con Dios desde jovencito, él empezó a ver cómo Dios lo acompañaba, ¿no? Y cuando él tenía que cuidar las ovejas y venía un lobo, tenía el valor y para echar el lobo. Y cuando venía un león para hacerle algo al rebaño, dice que lo mataba, ¿no? Y cuando venía el oso, lo vencía, ¿no? Es como que él podía ver que Dios lo acompañaba y Dios lo protegía. Y llegó un momento que él era fiel a su rey. Aunque el rey estaba endemoniado por rebeldía, por haber desobedecido a Dios, por haber caído de la gracia de Dios, los demonios lo atormentaban. Y él tocaba y el rey era liberado. Pero ¿qué pasó? El rey empezó a tener envidia de David, porque decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y ya el rey le empezó a tener celos, como diciendo: este en cualquier momento tiene el trono. David tenía la presencia de Dios, David tenía comunión con Dios, pero eso no lo liberaba de pasar procesos, pruebas, luchas, dificultades, donde vería a Dios obrando y sacándolo adelante. ¿Cuántos entienden esto? Que podemos tener comunión con Dios, podemos estar obedeciendo a Dios, podemos estar buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pero que también transitaremos momentos de pruebas y de lucha, pero que esas pruebas y esas luchas no van a ser eternas, van a ser momentáneas. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, pastor, va a ser momentánea, ¿no? Y aquí él estaba pasando un momento de persecución. El rey lo quería matar. Entonces él estaba desanimado, triste, asustado, y se metió en una cueva. ¿Vio? ¿Vio cuando la gente que está mal, qué hace? Se encierra, no quiere hablar con nadie, se queda dentro de la casa, le agarra la depre, la tristeza. La diferencia es que cuando nosotros conocemos a Dios, podemos tener un momento de desánimo, podemos tener un momento de tristeza o de bajón, como dicen los chicos, pero sabemos que Dios nos va a sacar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno no conoce a Dios, no sabe para dónde disparar, porque cuando la depresión viene, el desánimo viene, no alcanzamos nosotros a poder superar, porque necesitamos a Dios. Dios es el que da paz,
Dios es el que llena el corazón, Dios es el que te fortalece y Dios es el que te saca de la cueva. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese que David estaba ahí en esa cueva donde aprendió intimidad con Dios, aprendió a buscar. En ese momento de desánimo buscaba al Señor. En ese momento donde Dios estaba procesando su vida, Dios lo empezó a fortalecer del desánimo, de la tristeza, se fue levantando de tal manera que Dios lo levantó como líder de un montón de personas que estaban peor que él. Y yo creo que él, cuando hablaba con ellos, les decía: si yo pude salir, vos también. Qué bueno es entender esto, ¿no? Cuando uno conoce a alguien que está pasando momentos difíciles, recordamos cuántas veces el Señor nos sacó de la cueva. Entonces le podemos decir: si yo pude salir, vos también podés salir, buscando a Dios, ¿no? Y fíjese el tipo de personas que se le arrimaron, porque estaban todos mal, estaban todos bajoneados, pero él se fortaleció en el Señor y Dios lo inspiró y escribió el Salmo 57 y escribió otros salmos que los recibió inspiración en ese momento de lucha. En ese momento Dios lo trató, lo levantó, lo inspiró, y usted ve cómo arranca medio desanimado y termina alabando y glorificando a Dios. Y fíjese la gente que llegó a la cueva con él, ¿no? Fíjese, si miramos ahí el ventilador está con todo. 22:1 dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Diga conmigo, Adulán significa refugio. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y escuche el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjese que toda esa gente que estaba amargada, deprimida, triste, también se metió en la cueva, porque es la tendencia del ser humano. Cuando estamos colapsados, no queremos encerrar y aislar de todo y no hablar con nadie, pero ahí donde Dios lo levantó a David, y Dios le dio la capacidad de poder animar a otros y sacar a otros adelante, de tal manera que estas personas que usted ve aquí, que estaban endeudadas, afligidas y amargadas de espíritu, fue el ejército de valientes más poderoso que tuvo David. Superaron la amargura, superaron la aflicción, superaron la tristeza, superaron la angustia prolongada que tenían, porque él le impartió lo que tenía de Dios. Amén. Y qué importante es esto, de saber que los procesos que estás pasando, que estoy pasando, luego se convierten en testimonio para decirles a otro: si Dios me sacó a mí, también te puede sacar a vos. Amén. Y que cada proceso, cuando estamos en la voluntad de Dios, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Quizás tuvimos un 2024 complicado, con errores, con cosas que nos pasaron, pero no podemos volver a repetirla porque fue un aprendizaje. Amén. Y que Dios usa esos momentos quizás donde nos sentimos solos y tenemos que acudir a Dios, no solo para conocer a Dios, sino también para animar a gente que está endeudada, afligida, triste, deprimida, que dice: mirá, comencé el año peor que el 24. Pero eso no condiciona que el resto del año tengamos un año bendecido, lleno de victoria, de gozo, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Porque cuando él estaba en esa cueva, él empezó a ser inspirado y empezó a entender que Dios fue quien lo levantó, ¿no? Después léalo del Salmo 57 y decía: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. No tengo a nadie, te tengo a ti. Si te tengo a ti, tengo todo. ¿Cuántos dicen amén? Y empezó a buscar de Dios y empezó a clamar, ¿no? Clamar es una búsqueda, ya no es una oración común, es una ansiedad por la presencia de Dios. Y eso es lo que nos va a sacar, ¿no? Porque a veces queremos salir del pozo y no vamos a salir con nuestra fuerza. Necesitamos la fortaleza que viene de Dios. ¿Y cómo viene la fortaleza de Dios?
recibiendo la palabra, porque ahí nuestra fe aumenta, pero teniendo la intimidad con Dios, que va a hacer que el Espíritu Santo nos levante, nos anime y nos lleve a la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces Él puede decir: Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres, Señor, quien me protege. No se olvide que estaba bajo amenaza de muerte. Un rey con todos sus soldados estaban buscando para matarlo. Pero Él podía decir: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú te harás cargo de mis enemigos. Amén. ¿Por qué no le decís así al Señor? Señor, tú te harás cargo de mis enemigos. No pelees vos, no entres en pleito en vos, no te amargues, no guardes rencor, déjalo a Dios. Él se amparó y se fortaleció en el Señor. No entró en combate. Es más, el rey lo quería matar, pero cuando él lo tuvo para matarlo, que David lo encontró y pudo sortear a sus escuderos, a su custodia, lo tenía el rey para matarlo. Y él era tan temeroso de Dios que él decía: ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Dios? Aunque el ungido ya no estaba más ungido, estaba reendemoniado. ¿Cuántos me entienden esto? Saúl ya estaba, pero había sido ungido por Dios, y él tenía tanto respeto a su líder, a su mentor, que era el rey, que solamente cortó el borde de sus vestiduras, ¿no? Y después la mostró como diciendo: mirá, rey, te tuve para matarte y no te toqué. Porque él era un hombre temeroso de Dios. Y el hombre temeroso de Dios es respetuoso con los hombres de Dios, aún con los que están caídos. Porque dice la Biblia: el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Qué importante que siempre tengamos el respeto a Dios y a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, porque eso nos va a permitir tener autoridad en la batalla. Porque al ser temeroso de Dios tenía el respaldo de Dios. Él podía decir: esto es de Dios, tengo el rey endemoniado, lo mato y me pongo como rey. No buscaba un puesto. Él siempre sirvió. El que lo levantó fue el Señor. Enseñanza: no busquemos un puesto nosotros, porque eso es carnal, eso es de la tierra. Busquemos servir al Señor. Y busquemos honrar a los que honran al Señor. Amén. Y el que honra, recibirá honra. Y el que honra a una mujer de Dios, un hombre de Dios, será bendecido por cuanto honra a aquel que es temeroso de Dios y que sirve al Señor. Y fíjese que él en ese momento, él decía: mi Señor me salvará. El rey tiene ejército, tiene armas, tiene caballo, pero yo tengo a Dios. ¿No? Y dice la Biblia: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Gloria a Dios. Pastor, me han maldecido. Me han tirado una gallina bataraza, una cinta. En el nombre de Jesús, el Señor es quien te protege. Bajo su sombra estamos cubiertos. Dice que la plaga no tocará a tu morada, ni la peste destructora te va a tocar. Hermano, tenemos el amparo que es nuestro Señor. Así que no pasemos al terreno del enemigo. Combatamos con las armas que el Señor nos dio, ¿no? Dice que las armas de nuestra milicia no son como las armas de los soldados. Son armas que Dios nos dio para batallar, ¿no? ¿Cómo tenemos que batallar? Pagando bien por mal, perdonando, orando, clamando a Dios, buscando la dirección de Dios a través de la palabra y resistiendo al enemigo, y tendrá que huir. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si la palabra dice que tenemos que resistir, es porque muchas veces tendremos al enemigo cerca, pero no te va a poder tocar. Porque si te sometes a Dios, primer punto, le resistís al diablo, segundo punto, el diablo tiene que huir. Lo dice la palabra de Dios. El problema es cuando no nos sometemos a Dios y queremos resistir al diablo. Decirle que está a tu lado: estás en el horno. Diablo, vení, estamos en cualquiera. Andamos mintiendo, engañando, hacemos la vida loca y queremos que el respaldo de Dios.
No, estamos en un problema ahí. Primero tenemos que rendir nuestro corazón a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no mando yo, mandás vos, lo que vos digas. Estamos humillados al Señor. Estamos sirviendo, estamos orando, estamos colaborando, estamos con el cuerpo, estamos ganando alma, estamos en la familia ahí, cubiertos. Y entonces de esa manera estamos fortalecidos, porque es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le va a levantar. Pero dice la Biblia, ay del solo, porque Dios planeó que estemos unidos como familia de la fe. ¿Cuál fue el plan de Satanás en estos últimos años atrás? Que la iglesia no se reúna. ¿Cuántos se acuerdan todo el tiempo de la pandemia? Tremendo. No se pueden reunir, no pueden abrir la iglesia. Que no se unan, que no se reúnan. Pero nos reuníamos igual en el nombre de Jesús con los protocolos y abajo del árbol seguíamos en comunión unos con otros. Gloria a Dios, porque lo que Dios quiere es que nos unamos. Pero ¿sabe lo que quiere el diablo? Que estemos divididos. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que nos aislemos, que nos cortemos solos. Gracias, hermano. Eso es lo que quiere el diablo, pero no le des lugar. Bendecí. El que quiere ganar amigos debe mostrarse amigo. Pastor, no tengo amigos, estoy solo. Arrimate a la gente, charlá, digamos, tené actitud, porque nunca vas a conseguir amigos, ¿no? Pero qué mejor amigo que un hermano, dice, ¿no? Un hermano en la fe, una hermana en la fe, ¿no? Qué lindo es eso, ¿no? De saber que no estamos solos, que alguien ora por nosotros, que puedo hablar, puedo consultar a alguien, porque a veces estamos abrumados, porque el enemigo nos está cercando y qué bueno es buscar consejo. Fíjese, había endeudados. Yo me imagino, ¿no? A David. Bueno, pero te voy a ayudar cómo ordenar la economía, hermano. Primero, liberate las deudas, le habrá dicho David, ¿no? Deuda cero, ¿no? Después tenés un fondo de emergencia, cosa que si tenés una emergencia tenés alguna moneda guardada. Después tenés ahorro, y si estás muy endeudado vendé algo, reventá algo y sacate las deudas, porque las deudas te esclavizan. Y yo me imagino que David le aconsejaría al que estaba endeudado y al que estaba amargo, si che, salí a andar, no sé si no había bicicleta, pero salí a andar en bicicleta, andá a mirar los pájaros, juntate con gente, salí del desánimo, mirá las cosas lindas que Dios ha hecho, hacé algo por alguien. Porque a veces el egoísmo nos lleva a vivir en el metro cuadrado, pero qué bueno es hacer algo por alguien. Pastor, no me puedo movilizar. Orá, intercedé. Algo podemos hacer siempre para servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Un mensaje, un consejo, un llamado. Qué bueno, hermano. Que David no solo que se pudo fortalecer en el Señor, sino que Dios le dio la capacidad de poder entender al que sufría. No le dijo, vos estás endeudado porque sos de terror, o bueno, vos sos un depresivo porque nunca te gustó trabajar. No. Él se acercó y los empezó a charlar. Bueno, muchachos, yo también estaba así con ustedes, pero Dios me fortaleció, Dios me animó, Él está conmigo, Él es mi amparo, es mi fortaleza, Él es quien me cubre, y ustedes, si buscan a Dios, van a salir. Y salieron, hermano, y se levantaron, y eran fieles a David. Pues decía, en Él pude encontrar refugio. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es nuestro refugio. Recuerden que cuando Jesús entraba a Jerusalén decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? David luego fue hecho rey, ¿no? Pero Jesús hoy es nuestro refugio. Podemos acudir a Él en momentos de desánimo, de tristeza, y poder decir, me voy a levantar. ¿Cuántos lo pueden decir? Pastor, me voy a levantar. Si estuve tirado como un perejil el 24, en el nombre de Jesús, diablo inmundo, perdiste. Ahora me levanto en el nombre de Jesús, porque acudo a Jesús, porque voy a la presencia de Dios, porque como decía la alabanza, voy a sus pies y ahí encuentro fortaleza, ¿no? Hablaba con una persona ayer y lo animaba, le digo, mira, cuando hay un altar, vení, tirate, buscá a Dios, porque ahí Dios va a obrar, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, vas a experimentar el amor de Cristo en la búsqueda, porque tenemos que también tener acciones, amén, acciones que tienen que ver con actitud, ¿no? Y fíjese que Jesús es nuestro refugio. Él ahí puede encontrar en esa cueva proceso, intimidad
y fortaleza, ¿no? Porque ¿cuándo buscamos más? Cuando nos aprieta el zapato, ¿no? Pero no necesitamos que nos apriete el zapato para buscar al Señor. Todos los días tenemos que buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días tiene que haber agua fresca, porque si no el árbol se seca, ¿no? Todos los días tenemos que tener un altar con el Señor, ¿no? Quizá no nos podremos congregar todas las reuniones, aunque son poquitas las que tenemos, pero esa vida íntima con el Señor tiene que ser diaria, amén. Y eso nos va a permitir fortalecernos y levantarnos, amén. Y saber que Jesús es nuestro refugio. Saben que la gente amargada, atormentada, perturbada, que tenía los pensamientos que le volaban, ¿a quién iban? A Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Los liberaba, los sanaba, los restauraba. Así como estos afligidos iban a David, nosotros tenemos que ir a Jesús. Busque conmigo Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, versículo 23. Y me encanta esto porque Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a ayudar. San Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, dice ahí, ¿no? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuche el 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, fíjese quién le trajeron, todos los que tenían dolencias, ¿qué más? Los afligidos por diversas enfermedades, ¿qué más? Los tormentos, lo que le volaba la cabeza, que no le para, los tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros tenemos que ir a Jesús, pero también tenemos que traer a la gente a Jesús. Amén, porque Él es el que lo va a levantar. No le hable de la iglesia ni del pastor. Si vos tenés que venir a Cristo, tenés que conocerlo, tenés que experimentarlo, tenés que saber que no lo podés ver, pero vas a sentir su amor, su paz, su fortaleza, y Él te va a levantar. Nosotros somos encargados de traerlos a Jesús, de predicarle, de hablarle de que Cristo está vivo, de que no es un mito, de que no es una religión, de que no es un nombre de la historia, sino que es real. Donde hay 2 o 3, dijo, ahí estoy yo, ¿no? Y vimos antes de la palabra cómo el Espíritu de Dios se manifiesta obrando en los corazones que lo buscan. Él está, pero tenemos que venir a Jesús y tenemos que traer a la gente a Jesús. Por eso no callemos, compartamos el Evangelio. Si te encontrás en la calle con alguien que está deprimido, que está atormentado, que no duerme por las noches, que está endeudado y si yo tengo la economía me vuela, gano 1 millón, gasto 1 millón, gano 2 millones, gasto 2 millones, desorden en la economía, entonces vienen atormentados. Pero gloria a Dios que en la Biblia está lleno de principios de cómo ordenar la economía y de cómo prosperar y tener sueños, porque Dios nos enseña hasta administración. El manual de vida es el cual muchas veces, hermanos, no lo leemos, pero acá encontramos principios que a veces los usan los mundanos. La gente que no conoce a Dios usa principios bíblicos porque funcionan, aún en la economía, aún en las empresas, aún gente que no tiene temor de Dios y dice, bueno, no, yo doy para Dios porque sé que si siembro dinero voy a cosechar dinero. Y tiene ese pensamiento y no conocen a Dios. Y nosotros que tenemos la Biblia, el manual de vida, apenas lo agarramos cuando venimos a la iglesia. Y cada vez veo menos papel. Pastor, si la Biblia está en el teléfono, seamos modernos. Sí, está bárbaro. Pero si tenés que enseñarle a alguien la Biblia, si te viene algún afligido, un atormentado, y vos le tenés que dar una palabra, tenés que mostrarle la Escritura y orar y decirle, mira, esto es lo que dice Dios. Esta es la palabra de Dios. Si vos recibís a Cristo y te arrepentís de tus pecados, no solo que recibís salvación, sino vas a recibir la paz que viene de Dios. La paz no la comprás con dinero, la paz no la comprás con un viaje, la paz no la comprás con un ascenso en el trabajo. La paz la recibís cuando te arrepentís de tu pecado, abandonás tu pecado y seguís a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. La gloria es para Él. Él nos sacó de la cueva. Él nos sacó del desánimo.
Él nos sacó, hermanos, muchos de nosotros, cuando no teníamos ganas de vivir, cuando nos sentíamos solos, cuando sentíamos que no teníamos nadie, aún rodeado de todos. Muchos de nosotros estuvimos en la cueva. Quizás tú estuviste en la cueva. Yo estuve en la cueva. Pero ahí conocí a Jesús. Y ahí Él alegró mi vida. Y ahí Él me llenó de su amor. Y me dijo, no estás más solo. Yo estoy con vos. Y yo te voy a cubrir. Y yo te voy a sostener. Y no solo que impactó tanto mi corazón, que también me dijo, vos vas a ser el instrumento para ayudar a otros a salir de la cueva. Porque vas a colaborar conmigo. ¿Cuántos saben que somos colaboradores de Dios? ¿Qué tenemos que hacer afuera? Hablar de Jesús. Ser de buen testimonio. ¿No? Porque a veces la gente tiene una mala reputación de la institución porque hay malos testimonios en la calle. Pero los que tienen buen testimonio son los que más tienen que hablar. ¿Cuántos entienden esto? Y a veces hablan mal los que tienen mal testimonio. Y la gente no le cree mucho porque dice. Pero si tenemos testimonio tenemos credibilidad. Porque la palabra de Dios es verdadera, es poderosa. La palabra de Dios tiene efecto en el alma de la persona. Pero es importante que el mensajero sea coherente con lo que predica. Nuestros hechos tienen que hablar más que nuestras palabras. Entonces la gente te va a escuchar. Va a decir, sos una persona honesta, no robás, trabajás las horas que tenés que trabajar, no vuelan los platos en tu casa, no le debes a medio mundo, sos una persona tratable, amable, sos una persona pacifista, sos una persona agradable, y veo que tenés una familia unida, y veo que tenés una familia con calidez, de afecto. Te voy a escuchar lo que decís, porque veo que tus hechos concuerdan con lo que me querés decir. Entonces es muy importante que Dios nos quiere usar para sacar muchos afligidos, atormentados. ¿Cuánta gente está atormentada? Mire, dice que el diablo es el que atormenta. El diablo es el que oprime las mentes. Por eso cuando recibimos a Cristo, recibimos libertad, recibimos la paz y vemos la vida de otra manera. Amén. Porque Dios quita el velo. Dice, cuando nos convertimos, el velo se nos es quitado, ¿no? Hicimos cuántas cosas hice por ignorancia, cuántas cosas hice sin conocer la palabra de Dios. Pero ahora me voy a poner alineado a lo que Dios me enseña. Y funciona, porque es palabra de Dios. Amén. Y saben que le dejo un texto más, ¿no? Marcos capítulo 6, San Marcos capítulo 6, versículo 53. El Señor quiere traer sanidad, quiere traer libertad, quiere traer gozo y alabanza. Tiene por ahí San Marcos capítulo 6, versículo 53. Fíjese, dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer todas las partes enfermos en lechos, a donde oían que él estaba, ¿no? Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campo, ponía en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos, ¿no? Es como que Jesús dijo, bueno, si ustedes tocan, es como que yo le diga, si usted toca el saco acá, no lo voy a hacer, ¿no? Pero si usted toca el saco y tiene una enfermedad, cuando usted toque el saco va a recibir sanidad. Y él hizo así, el que toque el manto va a recibir sanidad. Y la gente que creyó lo recibió. Es tan simple como eso. ¿Queremos recibir algo de Dios? Tenemos que creer. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y saber que Dios quiere que salgamos de esa cueva para conquistar. Amén. Cuando David salió de esa cueva, él empezó a conquistar. Y Dios lo llevó a ser rey de Israel. Y él tenía un ejército de esa gente que para muchos decía, esto no tienen cura. Fueron personas leales,
fieles y escuderos. ¿Saben quién eran los escuderos? Era la guardia personal, la custodia personal. Andá a tocarle un pelo a David. Claro, este tipo, decían, este tipo David, cuando yo estaba en la ruina, invirtió tiempo conmigo, me enseñó la palabra, me abrazó, lloró conmigo. ¿Cómo no le voy a ser leal si Dios lo usó para levantarme? Entonces esa gente le rodeaba a David y David conquistó un montón de batallas por esa gente que nadie daba nada, pero que Dios la sacó de la cueva y la llevó a la conquista. Amén. Quizás por vos, por mí, nadie daba nada. Y estábamos en la cueva. Pero alguien nos habló de Jesús. Alguien nos dijo, vení a Él, que Él te va a sacar. Y Él nos sacó. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Amén. Él nos sacó. Y Dios nos dice ahora, bueno, ahora muchachos, chicas, denle, porque ustedes tienen que ayudarme a sacar a otros del tormento, del endeudamiento, de la aflicción, del dolor, porque yo quiero bendecirlos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros nos levantemos, que salgamos de la cueva. Amén. La cueva fue temporal, pero tenemos que salir de la cueva. Decirle a que está a tu lado, salí de la cueva. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.